Hola, hola. Hola, hola. Compañeras, compañeros, compañeres, soberanas, soberanos, soberanes. Qué linda juntada. Estamos muy emocionados por tantos amigos, compañeros, compañeras de tanto tiempo, innumerables afectos. Pasan los años, ¿no? Muchos años, historias lindas. Así nos reencontramos, nos reconocemos rápidamente, con barbijos, con los pelos más blancos, qué sé yo, pero estamos en la misma brecha. La vida de Male Bosek, por ejemplo, de Mil Batallas, y me puso re contento, de tantos años de la universidad, pero siempre en el mismo camino. Bueno, eso somos nosotros, medio retobados, medio orejanos en términos de las poesías gauchescas. No pedimos permiso, no, qué sé yo. Medio como que nos da la sensación que tenemos cosas para decir. No nos gusta quedarnos con cosas atravesadas en la garganta cuando tenemos opinión. A veces acertada, la mayoría de las veces no, pero nosotros tenemos cosas para decir. Somos militantes, sabemos dónde estamos parados frente a determinada coyuntura, determinado episodio, determinado sueño, sabemos dónde estamos parados. No pedimos autorización a nadie para poder opinar, ni tampoco tenemos la pretensión de imponer nada, solamente discutir, plantear ejes. El peronismo, este continente ampliado que todos de alguna forma participamos, ese Frente Nacional y Popular, que nace el 17 de octubre. No todos los movimientos sociales y políticos que cabalgan sobre la revolución social tienen un día de nacimiento. Nosotros lo tenemos, bueno, activémoslo. Esa conciencia de la plaza, radicales, peronistas, conservadores, liberales, comunistas, anarquistas, todos juntos desde sus perfiles, conformando ese pueblo multifacetado, como le gustaba decir a Scalabrini Ortiz, tan lindo, ¿no? Entonces, con todos esos matices, nos hacemos más nosotros mismos y más fuertes, respetando esos matices. Qué lindo sería que esos matices aparecieran en programas electorales. Programa, como antes, como siempre fue. Acá está el plan, este es el programa, estos son los 10 puntos, este es el decálogo. Nosotros somos militantes y tenemos un para qué. ¿Para qué? Hay una frase de Perón muy linda que dice 10 años de gobierno, 18 años de resistencia hacen del peronismo la única herramienta apta para la liberación nacional. ¿Apta para qué? Para la liberación nacional. Nosotros con retrospectiva, con todo gusto le agregamos desde hoy los años de Néstor y Cristina, claro que sí, lo agregamos. Para la liberación nacional. Hay un para qué. No nos da todo lo mismo. No estamos para un barrido y para un fregado al mismo tiempo. ¿Por qué estamos reunidos acá hoy? Y bueno, nos duele la realidad. Nos duele como propia la cicatriz ajena. Nos duele. No nos acostumbramos al paisaje de los hermanos, hermanas en situación de calle, de los pibes que no comen o de los veteranos, veteranas que no llegan al remedio o también al alimento. Nos duele. No nos acostumbramos, no nos gusta. Tenemos un para qué. Queremos discutir el cómo llegamos a esos objetivos lindos de justicia social, tal cual lo planteaba Evita. ¿Hasta cuándo, entonces, ser peronista es una obligación, un deber? Bueno, hasta que se termine la injusticia. Es un camino. Es la mariposa que nunca se alcanza en términos de Estéfano de Discépolo, que nosotros lo bajamos en realidad efectiva. Cazamos la mariposa y la bajamos en realidad efectiva. No nos quedamos con una utopía así ilusoria.
La realidad efectiva es hacer las cosas. Entonces, si nosotros nos ponemos con reglas de juego, como lo veníamos reclamando desde el año 2019, cuando con el Alberto y el Coqui nos juntamos militantes de todos los pelajes en San Luis, en un grito de rebeldía, hay 2019, había muchos que, como Macri había firmado el pacto fiscal y como Macri había pedido el préstamo al Fondo Monetario Internacional, muchos de los amigos nuestros del movimiento decían, hay que pensar en el 23. Y otro miró, una gobernadora de muy al sur le dijo al quien expresó, el gobernador de una provincia mediterránea que expresó, hay que pensar en el 23. El 23, qué optimista que sos. Claro, habían pintado el mapa de amarillo por el resto de los días. Y los sueños que nosotros depositamos en el peronismo, queremos que se cumplan. ¿Cómo? Hay 23 o hay 27 y todos resignados, explicadores del por qué no se puede, justificadores del por qué no se puede. No, no, nosotros nos duele. Hay 2019, pedimos reglas de juego y pedimos programa. Bueno, la coyuntura nos fue superando, Cristina mandó ese tuit el sábado, X, y dijo, es Alberto Fernández el presidente, la urgencia del triunfo, todos la asumimos y todos nos encolumnamos atrás de la candidatura de Alberto Fernández sin reglas de juego y sin programa. Había que ganar, había que ganar. Ganamos, todos unidos triunfaremos, bárbaro. Ahora, 2 años de gobierno y seguimos sin programa y sin reglas de juego. Perdimos las PASO y perdimos las generales. Bueno, el presidente reacciona el 17 de noviembre y dice paso para todos o algo parecido, cosa que nosotros celebramos. Nosotros nos gusta. Aplaudimos la decisión de Alberto Fernández. Paso para todos. Cambiemos lo entendió. Todos jugaron. El que sale primero es acompañado por el segundo. El que sale segundo es acompañado por el tercero. Cada uno con sus perfiles. Ninguno se diluye. Y todos juntos vienen a enfrentarnos a nosotros. Bueno, el Frente Amplio en Uruguay lo hizo desde tiempos inmemoriales. Desde Liber Seregni en adelante. ¿Cómo nosotros no podemos tener una carta orgánica que parece burocracia, pero no lo es? Porque después cuando vamos a la elección perdemos por 1,5 puntos. Si vamos todos juntos, el que sale 50 es acompañado por el que saca 30, el que saca 50 y 30 es acompañado por el que saca 15 y el otro es acompañado por el que saca 5. Todos juntos. Y cada uno representa un perfil en el amplio abanico de nuestra fuerza. Cada uno tiene un programa, candidatos y candidatas que esgrimen ese programa. Muy simple. No lo hicimos así. Porque alguien se cree dueño de esto. Y a nosotros nos trata como una claque. Se lo dijimos en una gestión que hizo Alejandro Mosquera en un Zoom con los partidos pequeños. Acá está Jorge Kreiner, por ejemplo. Partidos chiquitos. Nosotros somos Compromiso Federal. Somos desprendimientos. Hay partiditos chicos. Conformamos el Frente de Todos. Le dijimos, presidente, podemos hacer darle trascendencia, que el frente electoral se transforme en frente político, con discusión de programa. Bueno, las paso. Y nos dijo, los que conformamos el Frente de Todos que ustedes apoyan. Ya nos puso en un lugar de aplaudidores y no nos gustó. Pero él reaccionó así. Los que apoyamos el frente, los que formamos el Frente de Todos que ustedes apoyan. Nos reunimos y decidimos tal cosa. Bueno, después dijo, hasta el hilo más delgado hace su sombra en el suelo y todos nos necesitamos, que ese es el Alberto que a nosotros nos contiene. Bien, ese es un Alberto más ampliado. Pero ellos se creen, hay un grupo que se cree que son los dueños y no nos dejan opinar. Y nosotros opinamos igual. ¿Por qué? Porque estamos tirando propuestas que son edificantes, no para imponer nada, pero que se considere. Por eso le digo, aquello que le da lo mismo una cosa que la otra y no dicen nada por miedo al latigazo del Instituto Patrio o al latigazo de la Casa Rosada, que nosotros vamos a seguir opinando. Porque entendemos que es la forma de ayudar a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta y vicepresidenta. Si no, es muy cómodo la posición del aplaudidor serial.
Aplaudimos que el Grupo de Lima vota en contra de Venezuela. No, no se podía, viste, no, esto está bien. Después aplaudimos que nos vamos del Grupo de Lima. O aplaudís una o aplaudís la otra. Las dos cosas no se pueden aplaudir. El Ever Mastrangelo era un 7 que tenía Boca del 76. Y el Toto Lorenzo estaba en la línea, en la raza, y el Ever Mastrangelo hacía siempre la diagonal. Entonces el Toto le gritaba, hace la diagonal, Ever, hace la diagonal. La otra pelota, desbordá, Ever, desbordá. Y Mastrangelo se da vuelta y dice, si hago una no puedo hacer la otra. Bueno, si hago una no puedo, si aplaudo una no puedo aplaudir la otra. Ahora, ¿qué pasa con esa obediencia de vida que se instaló en los corazones más rebeldes de nuestro movimiento? Así nos ayudamos. Si nosotros esperamos que tomen riesgo nuestros presidentes y nuestra vicepresidenta, ¿por qué no tomamos riesgo nosotros y le facilitamos el camino? Es muy fácil si no, esperar, si Cristina lo dice, si Alberto lo dice, entonces nosotros lo hacemos. No, no, generemos la condición objetiva para que podamos ir para allá. Generemos la condición objetiva. No, con la pandemia no pudimos porque la pandemia fue brava. Ahora, si nosotros tenemos un proyecto, servicios públicos, comercio exterior, deuda externa, ingreso al mundo digital, el peronismo es el único apto para la liberación nacional y para aceptar el desafío de los tiempos. Mundo digital, inclusión y soberanía digital para que no haya millones de analfabetos en los próximos años y que podemos ser muchos de nosotros. Y los temas que soberanos, soberanas, soberanes aborda con muchísima responsabilidad del medio ambiente. Perón, 1972, la Carta a los Gobiernos y Pueblos del Mundo. Tenemos un equipo maravilloso que pone la política demográfica en el centro de la escena. No apareció en esta campaña, ni en la otra, ni en la otra, el tema de las políticas demográficas. Bueno, aceptando el desafío de los tiempos, pero con los valores clásicos. Cuando decimos justa, libre y soberana, no estamos diciendo una foto sepia de Perón en el balcón del 45. Cuando decimos justa, libre y soberana, decimos desafío de los tiempos, con esos valores, con la integración latinoamericana, con lo que somos, con nuestras contradicciones, con nuestra expresión de cultura popular, con nuestro objeto social, que son los trabajadores, los más vulnerables, el pueblo argentino. A nosotros nos duele la marginalidad. No queremos representar a la marginalidad, lo abrazamos al hermano, la hermana, el sector marginal, decimos, hermano, hermana, el peronismo está acá para sacarte de este lugar. Trascendamos, estudiemos, programadores, soldadores, lo que sea, pero salgamos de esa situación de marginalidad. Fabio viene del reformatorio, no va al reformatorio. Mi viejo era lustrabota, después fue comerciante, pudo estudiar, tenía una biblioteca de cajones con los libros que le daban su identidad, su poesía, o sea, la dignidad que te da la justicia social. No nos acostumbramos en nuestra mirada a la injusticia que genera este mundo de exclusión, que esta máquina de exclusión que es el sistema capitalista tal cual lo conocemos. Lo ponemos en debate, lo ponemos en cuestionamiento. Claro que lo ponemos en cuestionamiento. Hoy preguntaba un periodista, ¿pero ustedes se oponen al sistema capitalista? Bueno, la verdad que sí, no nos gusta, la exclusión no nos gusta, ¿no? Y decía, pero los países más avanzados son capitalistas. Bueno, centro-periferia, Andrés Gunder Frank, le digo. La periferia ayuda mucho para que la inequidad en los países centrales que existe no sea tan expuesta como la que existe en la línea sur-sur, ¿no? Nosotros tenemos algunos problemitas. Y tenemos que cerrar grieta. Cerrar grieta significa discutir la grandeza de la nación, resolver el problema de la reconstrucción argentina. Hay que reconstruir la Argentina. Discutamos proyectos, planes, con todos los sectores. El peronismo tiene la amplitud. Por izquierda no nos corre nadie porque somos la justicia social. Y si queremos por derecha no nos corre nadie porque somos la grandeza de la nación. Entonces, con la justicia social y con la grandeza de la nación, vamos a discutir el programa para salir de esta crisis horrible que estamos atravesando. Soberana, soberanes, soberanos, con estos hermosos y queridos
compañeros y compañeras que lo conformamos, en la admiración a Alicia y su coherencia, en la admiración a Amado y su lucha, y a todos y todas los compañeros que la conforman. Y cada uno y cada una de los compañeros que están acá, donde nos miramos y los reconocemos, tenemos eso, nos reconocemos, sabemos dónde vamos, rápidamente sabemos dónde estamos parados. Bueno, esto es una botella al mar con mensaje de naufragio para que nuestro movimiento se ponga en sintonía y que camine en la rebeldía. Que la verticalidad de nuestro movimiento es de ida y vuelta, es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y termina en una verdad. El pueblo hace, el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Por eso no nos detenemos a la hora de buscar debate y de buscar programa. ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Soberano! Nos seguimos encontrando a cada minuto y a participar en las comisiones. Bueno, ahí va a haber una forma para anotarse en las comisiones, porque a partir de ahora vamos a empezar a trabajar con las comisiones, después se las vamos a presentar, pero ahora me voy a dar uno de los placeres de mi vida, voy a presentar a una mujer que no necesita ningún tipo de presentación. Alicia Castro. Muchas gracias. Vamos, Alicia. Soberanas, soberanas, soberanos, soberanas, soberanos, qué alegría la de este encuentro. Y de verdad nos ha sorprendido la cantidad de personas, de compañeras, de compañeros que querían acercarse hoy. Yo le estuve tratando de convencer a Gabriel de que rompiera alguna pared y que extendiera un poco el teatro, pero no llegamos en pocos días de convocatoria. Pero la verdad es que estamos muy contentos de poder hacer este encuentro para unir nuestras convicciones, para unir nuestras experiencias, para unir nuestras rebeldías. Para mí es un placer enorme trabajar codo a codo con todos estos compañeros y compañeras que integran las comisiones, que ustedes después irán viendo y escuchando y pueden, por supuesto, sumarse, y trabajar codo a codo con quien democratizó los medios públicos de la República Argentina y con quien devolvió a los trabajadores jubilados la seguridad social, con quien devolvió a los trabajadores jubilados la seguridad social que le había sido usurpado. Algunos lo quieren preso, nosotros lo queremos militando entre nosotros. Estamos aquí quienes formamos un núcleo duro y frondoso que transformó la Argentina y que transformó la región. Estamos aquí quienes soñamos con la patria grande, soñamos, ese es nuestro sueño infinito, el que no terminará, es el sueño que no cesa, porque es el sueño de libertad, de San Martín, de Bolívar, de Artigas, de Martí. Y tuvimos la enorme suerte, la fortuna, la oportunidad de poder participar en la década pasada en esa forja del bloque regional que había sido la unidad, era un concepto, como sabemos, San Martín, Bolívar concebían el bienestar de nuestros pueblos basados en dos logros necesariamente correlativos, la independencia y la unidad. Sin embargo, el concepto de unión había sido soterrado, había sido olvidado, había sido secuestrado por las burguesías locales aliados a potencias extranjeras, y recién en la década pasada apareció un milagro casi, con esa extraordinaria coincidencia de líderes de izquierda y progresistas, el comandante Chávez, el comandante Fidel Castro, los dos gobiernos Kirchner, Rafael Correa, Daniel Ortega, Fidel Castro, Lula da Silva, Evo Morales, Pepe Mujica.
Gobiernos que se parecían a sus pueblos, como dijo Cristina, viviendo nuestra segunda independencia. Esa extraordinaria forja que tuvo además una gran densidad supranacional en el Mercosur ampliado con Venezuela, en la UNASUR y en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. 33 países con 600 millones de habitantes, primer productor de alimentos del mundo, tercer productor de energía del mundo, con todos los bienes naturales que a condición de hacer un intercambio de ciencia y tecnología y una dinamización del comercio intrarregional nos serviría para hacer a todos y cada uno de los habitantes de nuestra América que pudieran vivir con bienestar, con progreso, con felicidad. Y también ayudar, contribuir a construir un mundo multipolar sin hegemonías, un mundo de naciones iguales y soberanas y de personas iguales y todas y cada uno con derecho a la felicidad. Se han convocado hoy también quienes defendemos las Malvinas. ¿Dónde está Mario Volpe? Quiero saludar a Mario Volpe. Del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas. Quienes defendemos la soberanía de Malvinas y también quienes rechazamos y denunciamos la depredación constante de nuestros recursos naturales en el Atlántico Sur. Nos proponemos unir, organizar y movilizar a todas y todos quienes desde el campo nacional y popular quieren un país igualitario y quieren un mundo mejor. Este será, como hemos dicho, como hemos anunciado en la convocatoria, un punto de encuentro, un espacio de debate político, un bloque cultural desde donde dar la batalla de las ideas, que es la gran batalla, que como decía Fidel Castro, las ideas son más poderosas que las armas nucleares. Estamos ahora ante una confluencia de crisis de extraordinaria gravedad, como no hemos vivido nunca. Noam Chomsky nos ubica más cerca que nunca del apocalipsis. Estamos con una confluencia de crisis sanitaria, de crisis económica, una tragedia medioambiental, un desmoronamiento de las democracias. La pandemia ha dejado claro también, por un lado, la violencia y la profundidad de la desigualdad. No ha inventado la desigualdad, pero ha descorrido el velo sobre la violencia profunda de la desigualdad. Y también ha demostrado, para el que no quería verlo hasta ahora, que el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana. Es hora entonces, y para eso nos reunimos acá, para proponérselos una nueva agenda de prioridades. La prioridad del pueblo argentino, creemos nosotras, creemos interpretar, la prioridad del pueblo argentino no es pagar los intereses de usura del Fondo Monetario Internacional. Y tampoco someternos a sus inevitables condicionalidades políticas que venimos denunciando ya desde hace muchos años. Algunos los memoriosos recordarán cuando saqué aquella bandera de Estados Unidos en la Cámara de Diputados. Me complace mucho que todavía hay algunos jóvenes que me dicen que aquel día nacieron a la política porque todavía podíamos ser críticos y todavía podíamos ser, como es el pueblo argentino, profundamente antiimperialista. Profundamente antiimperialista. Las prioridades del pueblo argentino son que los argentinos y argentinas puedan comer 3 veces por día, que los niños tengan zapatos para llegar a la escuela y para jugar, que los mayores puedan comprar sus remedios sin temer por su vida o por su salud, y que no haya compatriotas durmiendo a la intemperie, durmiendo sin techo en la Argentina.
¿Quién puede conformarse con menos en un país que es enormemente rico, enormemente vasto y enormemente fértil? Es momento para programar, para pensar, para reflexionar en grandes gestos de justicia social y grandes gestos de justicia fiscal. Nosotros, y seguramente se hablará después en las comisiones de economía y de deuda, nosotros necesitamos un sistema, un régimen fiscal progresivo donde paguen más los que más tienen. Necesitamos establecer medidas como el salario básico universal. Y sin embargo, lo que podemos observar, mientras algunos ilusionaran con que la pospandemia fuera un momento de florecimiento de un nuevo sistema basado en la solidaridad, en la ciencia, en la cooperación, sin embargo vemos con dolor, con preocupación, que el capitalismo vuelve con más fuerza, con más violencia y que hay un crecimiento obsceno y una concentración obscena de la riqueza en pocas manos en la Argentina y en nuestra región, que es la más desigual del planeta Tierra. El actual orden socioeconómico no es un mandato divino. El actual orden socioeconómico es el resultado de decisiones humanas en instituciones humanas, y esas decisiones humanas y esas instituciones pueden modificarse y, si es necesario, suplantarse o desmantelarse. Muy bien. Por eso creemos que es imprescindible reflexionar y actuar sobre nuestros problemas estructurales, pero también abordar los nuevos desafíos que nos impone un nuevo modo de producción, un nuevo modo de comunicación, la crisis, la emergencia medioambiental y también la necesidad de tener una visión amplia, internacionalista, en vinculación nuestra con luchadores del mundo para unir nuestras luchas, para unir nuestros criterios y para poder mirar globalmente, pensar globalmente, para actuar localmente. Hay que abordar también las limitaciones estructurantes, las que impiden que podamos tener una vida donde los ciudadanos y ciudadanas vean reflejadas la satisfacción de sus necesidades básicas y de sus aspiraciones políticas y de su goce de los derechos anteriores y de los derechos de nueva generación. Por eso nosotros creemos que hay que pasar, es necesario pasar de una democracia representativa que finalmente no representa ni los deseos ni las aspiraciones de las grandes mayorías. Hay que pasar a una democracia participativa y protagónica, y por eso nosotros vamos a proponerles una nueva constitución. Hace muchos años, casi 20 años, yo presenté en la Cámara de Diputados un proyecto para una nueva constitución basada en nuestra magnífica Constitución de 1949, pero no tuvo eco. También los compañeros y compañeras del Manifiesto Argentino, acá está Mempo Giardinelli, que va a hablar de ese tema, han abordado ese tema, pero creo que no hay nada más poderoso, como decía Víctor Hugo, que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y nosotros creemos que la de la nueva Constitución es una idea a la que le ha llegado su tiempo. Nosotros tenemos que pensar repensar, pero además repensar con todos. Yo lo he visto con mis propios ojos en Venezuela. Eso es una cosa extraordinaria, porque todo el pueblo, mujeres, hombres, niños, adultos mayores, se ponen a pensar y se ponen a trabajar y se ponen a debatir en qué tipo de reglas quieren para su vida cotidiana, para el presente y para el futuro. Por eso nosotros necesitamos una constitución que repiense la función social del capital, la propiedad de las empresas públicas, la propiedad de los recursos y bienes naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos por una nueva constitución y por un pueblo que se ponga finalmente en debate. Que los politólogos de escritorio nos dejen de decir
que no se puede hacer ningún cambio por la correlación de fuerzas. Ese posibilismo, ese negacionismo, esa falta de audacia, esa falta de cariño por los que menos tienen, no solo nos ha hecho perder 4 millones de votos, nos ha hecho perder oportunidades, nos ha hecho perder esperanzas, nos ha hecho perder certezas. Y aquí estamos. Este no es cualquier pueblo, amigas, amigos, soberanas, soberanos, compañeras, compañeros. Este es el gran pueblo argentino. Este es el pueblo que derrotó a las invasiones inglesas cuando pretendieron establecerse en el Río de la Plata. Este es el pueblo que se empoderó el 17 de octubre en la Plaza de Mayo. Este es el pueblo que atravesó los Andes para liberar a Chile y a Perú, en la conciencia de que solamente unidos seríamos libres, unidos o dominados, como dijo Perón. Este es el pueblo que derrotó al imperialismo español en la batalla de Ayacucho con otras tropas latinoamericanas en franca minoría. Así que nosotros no vamos a mirar la correlación de fuerzas todo el día para ver qué es lo que no podemos hacer. Nosotros vamos a mirar nuestras victorias, vamos a abrazar nuestras victorias y vamos a ir cada día a construir nuevas victorias, porque no merecemos menos que eso. Es el pueblo que derrotó al ALCA en Mar del Plata. Miren. Cuando a mí me hablan de la correlación de fuerzas, yo recuerdo que el comandante Chávez estuvo en el año 2002 en una conferencia de las Américas. Fue el único mandatario latinoamericano que votó contra el ALCA. No se quedó cruzado de brazos viendo la correlación de fuerzas negativas. Construyó una fuerza amplia, plural, antiimperialista. Y en el 2005, muy poco tiempo después, logró con los 3 mosqueteros, como llamó a él, a Néstor Kirchner, a Lula y a él mismo, logró ese triunfo impresionante sobre los deseos de dominación de los Estados Unidos, que nos hubieran convertido en proveedores de materias primas y compradores de productos con mano de obra agregada en el norte. Este es el pueblo, como decía mi amigo Carlos Caramelo, yo también lo admiro a él. Este es el pueblo que dio la histórica batalla de Obligado, por cierto, en 1845, no en 1865, como dijo ayer el canciller, porque la verdad que en 1865 ya había pasado Casero, ya Rosas, don Juan Manuel de Rosas estaba en el exilio, en fin, datos, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. ¿No? Este es el pueblo que entonces, también en inferioridad de condiciones contra la flota más grande del mundo, dio una batalla contra la extranjerización de nuestro comercio exterior y contra la privatización y la transnacionalización de nuestro comercio exterior y la extranjerización de nuestras vías navegables. Y esa es una lucha que seguimos dando, que es la lucha que seguimos dando por el Paraná. Y quisiera, y les pido permiso para saludar en el nombre de su hijo, Juan Pablo Olson, a la gran Alcira Argumedo, que trabajó incansablemente en estas cuestiones tan centrales para nosotros y nosotras. Y entonces nosotros nos sentimos, como decía Carlos, obligados a dar la vuelta, obligadas, obligados, comprometidos con nuestra soberanía integral, con la soberanía política, con la soberanía económica, con la soberanía cultural, con la soberanía digital, con la soberanía científica y tecnológica, con la soberanía alimentaria. Acá están hoy varios representantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra y
con la soberanía territorial, con la soberanía marítima, con la soberanía insular, con la soberanía, por supuesto, de nuestras Islas Malvinas, con la soberanía antártica, con la soberanía integral. O inventamos o erramos, decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar. Y acá estamos, soberanas, soberanos, compañeras, compañeros, acá estamos para inventar, en el maravilloso acto creativo de inventar, de reinventarnos, de inventar una patria para todos. Estamos así, aquí ahora, en este tiempo y en este espacio. Toda revolución, decía Gramsci, es precedida por una gran conversación. Yo espero, nosotros esperamos que el trabajo en las comisiones, el intercambio de ideas y de propuestas sea y forje esta gran conversación y una revolución. Muchas gracias. Muy bien, Alicia. Muy bien, Alicia, querida. Brillante. Muy bien, querida. Gracias. Vamos bien. Le agradecemos, compañero, y sí, Amado lo conoce, claro, lo está saludando. Acuérdense de anotarse en las comisiones, los que tengan ganas de trabajar y participar los próximos 20 días, vamos a estar trabajando de verdad. Quiero ahora hablar de un tipo, ¿vieron cuando les dicen, che, no hay que rendirse? Bueno, yo siempre pienso en Amado. Amado Vudú. Queridas hermanas y hermanos, que somos soberanas y soberanos, tengo una enorme emoción de poder compartir este encuentro en tiempos donde todo se hace difícil. Pero ¿qué importa lo que yo sienta? Importa que estamos hoy aquí para sentir juntas y juntos. Importa que estamos aquí sintiendo, pero con un sentimiento que no nos nubla la razón. Importa que estamos aquí para entender que queremos convencer a las argentinas y argentinos de lo que parece imposible es lo que nosotras y nosotros vamos a hacer posibles. Para eso nos estamos encontrando hoy aquí. Y realmente es muy difícil, después de escucharlo a Gabriel, después de escuchar a Alicia, después de haber charlado con las compañeras y compañeros que vamos a dar vida a las comisiones, decir algo que agregue. Pero bueno, en eso estamos siempre, en buscar algo que agregue. Por eso que nadie se equivoque. Soberanas, soberanos, no viene a romper nada, viene a ayudar a sanar la patria con el gobierno de Alberto Fernández, con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, con la tradición del peronismo, para tener una patria libre, justa y soberana. Y esa palabra, que bueno, tendremos que encontrar algún día cómo decir algo que sea realmente de igualdad, que no estemos soberanas, soberanos, que la igualdad también se haga semántica, porque lo que ha hecho el neoliberalismo también es robarnos la semántica. Queremos desde aquí, con las tradiciones, las identidades, tener un punto de intersección que no pare de sumar, para que después de este momento en que ha habido elecciones de medio término, sea realmente un hecho natural que ganemos muy bien las elecciones próximas presidenciales, porque el gobierno diga tarea cumplida, la Argentina hoy está mucho mejor, la vida de las argentinas y argentinos está mucho mejor que hace 4 años. A eso queremos aportar, a eso venimos a aportar. Y
como les decía, es la emoción y la razón. Nosotros no queremos tener una racionalidad que se olvide de la emoción, ni queremos tener una emoción que deje a un costado de la racionalidad. Y para eso hay pocas cosas mejores que ver la historia. En tiempos egoístas y mezquinos, donde casi todo lo que se dice es mentira, las argentinas y argentinos tenemos una historia para contar, que la desarrolló Alicia, que la expresaba Gabriel, y en particular en el Fondo Monetario Internacional y en la relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional podemos contar parte de esa historia. Porque este problema claramente no lo inventó el presidente Alberto Fernández. Este problema en esta etapa lo vino a encadenar a la Argentina Mauricio Macri y su gobierno. Y no es una cuestión nueva. Después del gobierno de Perón, cuando Argentina entró al Fondo Monetario Internacional a mediados de la década del 50, Argentina entró a ese organismo de la mano de la Revolución Fusiladora. Y Perón, que había dejado la patria desendeudada y que además había recibido no solo los ataques, sino un bombardeo a civiles en la Plaza de Mayo, escondido por la mayoría de la historiografía argentina, se cambió esa situación para volver a endeudar al país. A los pocos días, la Revolución Fusiladora recibía un préstamo del Fondo Monetario Internacional de la mano de Raúl Prebisch, que fue quien hizo el informe que sostenía técnicamente la política económica de la Revolución Fusiladora. Y fijémonos, cuando nos quieren decir que la decadencia de la Argentina tiene que ver con las políticas populistas y con los derechos de las trabajadoras y trabajadores, ¿cuán mentira es esto? Los dos periodos de desendeudamiento en toda nuestra historia, salvo un breve lapso de Irigoyen, fueron el gobierno de Juan Domingo Perón, el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esos son los únicos periodos de desendeudamiento y esto es la realidad histórica, compañeras y compañeros. Y cuando nos quieren hacer creer, y con la felicidad de compartir en este espacio también con representantes de trabajadoras y trabajadores, con nuestros queridísimos sindicalistas que defienden los derechos todos los días, poniendo el cuerpo, nos quieren hacer creer que son los derechos de las trabajadoras y los trabajadores lo que está poniendo una piedra al funcionamiento de la economía argentina. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Miren, para ver la historia corta, eso pasó en la etapa de Martínez de Hoz, de la genocida dictadura cívico-militar. Eso pasó con Cavallo en el gobierno de Menem. Eso pasó con Cavallo en el gobierno de De la Rúa junto con Patricia Bullrich, Sturzenegger. Y eso volvió a pasar con Macri. Le sacaron parte de los derechos a las trabajadoras y trabajadores. ¿Y saben cuál es la verdad histórica? Que los únicos gobiernos en los cuales creció el empleo, creció la seguridad social, son aquellos gobiernos en los cuales se defendió a rajatabla los derechos de las trabajadoras y trabajadores. En el gobierno de Néstor y Cristina se crearon 6 millones de puestos de trabajo sin cercenar ni un solo derecho a las trabajadoras y trabajadores. Porque si es verdad lo que se dice en el discurso público de los medios dominantes, viviríamos en un mundo en el cual las trabajadoras y trabajadores están explotando a los dueños de las grandes empresas. Y cuando uno mira los números de la realidad, se da cuenta que es un discurso que es mentira, porque vivimos en un mundo y en un país donde el 1% de la población tiene todo, y más que todo, y las grandes mayorías a veces no les alcanza ni para resolver las cuestiones más mínimas de la dignidad. Entonces,
no prestemos atención a esas mentiras. Creamos en nuestra tradición y en nuestra historia de que la mejora en la vida material va siempre vinculada a la defensa de los derechos y de la igualdad de las argentinas y argentinos como en cualquier lugar del mundo. Y son estas cosas de las que se habla cuando se habla de cómo resolver el desastre que hizo Mauricio Macri con la Argentina y con el Fondo Monetario Internacional. Empecemos por el principio. El propio Macri lo confesó. A él le dieron un préstamo para llegar al final de la elección, dijo, porque esa era la transición. Se ve que transición es una palabra que le gusta mucho a Macri. Era un préstamo para la transición para empezar su segundo mandato. Ahí está la ilegitimidad de ese préstamo. También sabemos que fue un préstamo ilegal, porque el propio fondo vulneró su carta orgánica para otorgar ese préstamo que no tiene nada que ver salvo el deseo de Donald Trump de sostener a Mauricio Macri en el gobierno de la República Argentina. Pero además, el expresidente Macri nos contó otra cosa, que con esa plata le habían pagado a los bancos. Y yo quiero, si me permiten, compañeras, compañeros, profundizar un segundo en esto, para que entendamos que no es un mecanismo nuevo en la historia argentina. En Argentina, en tiempos de Macri, se llamaba inversión a la timba financiera. Vienen los inversores, decían, y venían capitales golondrina a buscar una tasa de interés que no podían conseguir en ningún lugar del mundo, y yo diría casi en ningún momento de la historia. ¿Y por qué se atrevían a hacer eso? Porque sabían que Macri les iba a dar un seguro de cambio. Les iba a permitir que esa tasa de interés en pesos que cobraban, poder fugarla en dólares, le costara a la Argentina lo que le costara. Y cuando él dice alegremente, se le tomó el préstamo con el fondo para pagarle a los bancos, lo que está diciendo en realidad es que ese era el seguro de cambio para que esos capitales pudieran fugarse de la Argentina cobrando una tasa de interés que no hubieran podido conseguir de ninguna manera en ningún otro lugar, si no era por la voluntad de Mauricio Macri y su equipo. Y ese es el problema que enfrenta nuestro gobierno. Nuestro gobierno enfrenta ese problema. Y yo estoy convencido que así como para sacar adelante la ley de medios, Gabriel Mariotto y todo el gobierno de Cristina recorrimos el país en foros explicando cada día qué significaba el monopolio de los medios, qué significaba no solo en términos económicos, sino en términos de cercenar la palabra. Creo que tenemos que poner en marcha una campaña para recorrer el país y explicar qué significó el Fondo Monetario Internacional y qué significa hoy el Fondo Monetario Internacional en la vida de las argentinas y los argentinos. No en cuestiones abstractas, sino en salario, en pérdida de puestos de trabajo, en cerrar comercios, en cerrar fábricas. Porque créanme, el maestro Sampay nos enseñaba a distinguir entre la Constitución real y la Constitución escrita. Y claro, el gobierno de Perón fue capaz de cambiar la Constitución real, que es la relación entre los actores de la vida económica y social, y a partir de eso tener una nueva Constitución escrita ya por el año 49. En la historia posterior de Argentina, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional se convirtieron en la Constitución real de nuestra vida, cercenando derechos y garantías que las argentinas y argentinos
tenemos consolidadas en nuestra Constitución escrita. Contra eso se enfrenta nuestro gobierno, contra eso se enfrenta nuestro pueblo. Y entonces, ninguna de nosotras y nosotros tiene derecho a sacar el cuerpo y a no decir esta verdad todos los días para defender la vida en los tiempos que vienen, para defender la dignidad en los tiempos que vienen. Y mucho se habla del peronismo, entonces miremos qué dijo Perón. Perón dijo que sin independencia económica es imposible la justicia social. Bueno, eso es lo que le tenemos que decir al Fondo Monetario Internacional para lograr tener un acuerdo que le sirva a las argentinas y argentinos. No hay que levantarse de ninguna mesa. Hay que quedarse sentado peleando por la vida de la patria, por la grandeza de la patria y por la felicidad del pueblo. Y cuando Perón también decía, y lo decía su Constitución, que la clave está en que el conjunto de las argentinas y argentinos, es decir, el Estado Nacional, pueda conducir los recursos estratégicos, parece que nos estaba hablando de la discusión que tenemos hoy respecto del río Paraná, que además es un símbolo de la propia soberanía argentina. Es esto lo que venimos a proponer como ejes de la discusión y el debate. Una discusión y debate que se convierta también en acción política. Porque voy a volver sobre el tema de Alicia y la correlación de fuerzas. Miren, citar a Gramsci para tener actitudes conservadoras frente a la política me parece que es hacerle una morisqueta muy fea a la historia de la humanidad. La correlación de fuerzas nunca es una foto, salvo que las fuerzas populares que tienen la obligación de alterarla no estén dispuestas a dar esa lucha en nombre de sus pueblos. Y esa correlación de fuerzas, además, muchas veces se ha visto en la historia que ha sido alterada por el campo popular, que ha sido modificada por el campo popular. Y también esa es una propuesta que venimos a hacer desde aquí. Modificar la correlación de fuerzas para un gobierno nacional y popular es una tarea tan difícil, tan ardua, tan hermosa y tan necesaria como tomar medidas una y otra vez solamente a favor de las grandes mayorías, sin importar quién del otro lado esté dispuesto a perseguirnos, a encarcelarnos, a hacernos desaparecer, a hacernos salir de las tapas de los medios, a sacarnos las mieles de estar cerca. No nos importa, no nos vamos a callar, no nos van a callar. Y una breve reflexión también en nuestro país sobre las presas y presos políticos. Que nadie se ofenda, no son presas y presos políticos de este gobierno, son presas y presos políticos de un sistema judicial, de parte de un sistema judicial que forma parte de los aparatos de dominación y de poder, no solo en la Argentina, sino en muchos países hermanos del continente. Cuando, fíjense, ¿no? Algunos se agravian con lo que pasa en Nicaragua. Y quizás podamos estar en algún punto contestes a escuchar los argumentos. ¿Por qué esos mismos no se agraviaron cuando lo metieron a Lula preso para que no sea presidente de Brasil? ¿Dónde estaban esas voces? ¿Dónde estaban esas voces?
Y ahí tenés el caso de la doble vara, ¿no? De la doble vara, de la doble moral. Porque hoy Rafael Correa ni siquiera puede volver a su país. Ni siquiera puede volver a su país. Hoy, quien fuera vicepresidente de Ecuador está detenido. Sin embargo, el gobierno de Ecuador, a pocos meses, va a gobernar poniendo el estado de sitio porque va en contra del pueblo. Y para aquellos países que se decía que eran los modelos de la racionalidad, de la institucionalidad, para no hacerla largo, miremos nada más lo que sucedió en Chile, donde el pueblo dijo basta, y ese basta no solo se expresa en elecciones, se expresó en la necesidad de un cambio de la Constitución. Me parece que eso es un hermoso espejo para mirarnos también. Y no nos confundamos, el llamado guerra judicial no es una cuestión individual. Por más que nos duela alguna de nosotras y nosotros, no es lo que nos pasa en términos individuales lo importante. Nunca es importante lo que nos pasa en términos individuales. Nunca es importante lo que nos pasa en términos individuales. Lo importante es que mientras había jueces y fiscales dispuestos a aplicar prisión preventiva a mansalva, mientras había procesamientos que no tenían nada que ver con las pruebas, mientras había parodias de tribunales que hacían parodias de sentencias para convalidar sentencias mediáticas, el sistema judicial miró para otro lado con los aumentos de a miles % de las tarifas que destruyeron la vida de las argentinas y argentinos. El sistema judicial cajoneó sentencias definitivas para represores de la dictadura genocida cívico-militar. El sistema judicial miró para otro lado en el endeudamiento más atroz y en menor tiempo que tuvo nuestro país. Y esas también debieran haber sido tareas del sistema judicial. Pero estaba tan entretenido persiguiendo y encarcelando y haciéndole el juego a los intereses del poder real que no pudo mirar ni un momento los intereses del pueblo argentino y también de la burguesía nacional, porque las tarifas y la tasa de interés destruyeron a las comerciantes y los comerciantes y destruyeron a las empresarias y empresarios nacionales. También a ellos dejaron de costado. Parece que la justicia, esa venda, mutó en un parche que con un ojo podía mirar y con el otro no veía nada. Eso también es parte de la guerra judicial. Pero no venimos acá a entristecernos ni a decaernos ni a entregarnos, mucho menos venimos a pedir perdón. Porque quienes debieran pedir perdón gozan del acompañamiento de los grandes poderes concentrados. Venimos acá a proponer que quienes estamos acá adelante solo somos un vínculo para poder poner en contacto a cientos, miles y millones de hermanas y hermanos en toda la patria para los tiempos que vienen. Venimos acá a proponer
algo que hace mucho decimos y escuchamos en boca del presidente el último miércoles. Las discusiones tenemos que darlas dentro del frente de todos. No tenemos que esconderlas. Porque la primera tarea política, sin duda, es la unidad. Pero la segunda tarea política, bien pegadita, es no obturar el debate público. Y eso es lo que venimos a proponer. El debate dentro del frente para los tiempos que vienen, para las cuestiones muy difíciles que vamos a tener que enfrentar las argentinas y argentinos. Así que desde aquí, nosotras las soberanas, los soberanos, les soberanes, venimos a decir nuestra verdad relativa, a ponerla arriba de la mesa para que junto con las otras verdades relativas podamos hacer una patria libre, justa y soberana.